Oigan, ¿cómo van? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en una de esas historias que uno como que cree que ya se la sabe de memoria, ¿cierto? Pero que la verdad tiene un montón de capas por debajo. Vamos a desmenuzar bien la vuelta de Agar e Ismael. Y de entrada, arranquemos con la pregunta del millón. ¿Esto es simplemente un drama familiar, un chisme de celos y ya? ¿O de verdad hay aquí una profecía que nos habla hoy en pleno siglo XXI? Pues bueno, quédense y lo averiguamos juntos. Listo. Para entender todo este enredo, empecemos por el principio. Todo arranca con una promesa que se demora en llegar y, pues, una solución muy humana, muy de nosotros. Párenle bolas a esto. No es un año, no son dos. Son 10 años. 10 años desde que Abraham recibe la promesa hasta que Sarai, pues, ya no puede más. Y a ver, seamos honestos, es que es muy entendible, ¿no? La paciencia se agota y el peso de la espera, se empieza a sentir. Y ojo, aquí hay un punto súper clave. Uno tiende a pensar, ay, Sarai, qué falta de fe, ¿cierto? Pero la fuente nos aclara algo importantísimo. En esa cultura, lo que ella hizo era, pues, lo normal. O sea, no es que estuviera tratando de ayudarle a Dios a su manera, sino que estaba usando las herramientas culturales que tenía para cumplir la misión que le habían dado a su esposo. Una vuelta bien diferente. Y es que en sus propias palabras se siente ese dolor, ese sacrificio. Cuando ella dice quizá tendré hijos de ella, en hebreo usa la palabra ebané. Y aquí hay un juego de palabras brutal con ben, que es hijo, y también construir. O sea, lo que ella está diciendo es, quizá a través de ella se construya, se edifique mi familia. Es un acto de renuncia tremendo, si lo pensamos bien. Y bueno, como pasa casi siempre, ¿no? Una solución que parece buena en el papel, pero que es muy humana, pues termina trayendo problemas muy humanos. Apenas Agar queda embarazada, claro, la cosa cambia. De repente, ella tiene un estatus diferente y empieza a mirar a Sarai por encima del hombro con desprecio. Y ahí es que todo explota y Agar termina huyendo al desierto. Y es justo ahí, en ese punto de quiebre, en medio de la nada, desesperada, es que la historia da un giro de 180 grados. Lo divino se mete en la historia de una forma que, de verdad, nadie se le esperaba. El texto nos cuenta que el ángel de Jehová la encuentra. Pero bueno, ¿quién es este personaje? Porque como vamos a ver, no es un ángel cualquiera. Miren esto, que es de lo más impresionante de toda la historia. La fuente nos explica que este ángel de Jehová no es un ser creado. Él habla en primera persona, como si fuera Dios mismo. O sea, dimensionemos esto. Agar, una esclava egipcia, fugitiva, sin nada, y está teniendo un encuentro cara a cara con el mismísimo Dios. Es una completa locura. Y esto nos muestra un paralelo increíble, de verdad. Siglos después, Jesús tiene un encuentro muy parecido con otra mujer marginada, la samaritana, y también es junto a un pozo. El mensaje en ambos casos es clarísimo, es contundente. La gracia de Dios no tiene fronteras. No le importa la nacionalidad, el estatus social, nada. Ahora, la orden que le dan a Agar es durísima. Vuélvete y ponte sumisa. Suena terrible, ¿no? Pero en esa instrucción tan difícil se esconde un principio espiritual que es fundamental. La bendición, la exaltación, muchas veces viene después del quebrantamiento, después de la sumisión. Bueno, cambiemos un poco el foco y veamos cómo todo esto se proyecta hacia el futuro. Porque el nombre que Dios le dice que le ponga a su hijo no es casualidad, para nada. Es una profecía con unas implicaciones gigantescas. Ismael, que en hebreo es Ismael, y su significado literal es Dios oirá. Pero fíjense en el tiempo del verbo. No es Dios oyó en pasado, es Dios oirá en futuro. Esto en sí mismo ya es una declaración profética. Entonces, la fuente lo interpreta como una especie de cadena profética. Funciona más o menos así. Primero, la descendencia de Ismael va a generar conflicto, va a generar opresión. Segundo, esa misma presión va a llevar al pueblo de Israel a un punto en que clamen a Dios con una desesperación total. Y tercero, al escuchar y responder ese clamor, Dios cumple la promesa encerrada en el nombre. Él oirá. O sea, para ponerlo en palabras más sencillas, la interpretación que nos dan es que la misión de la descendencia de Ismael, que se asocia con el mundo árabe e islámico, es, digamos, llevar a Israel a un punto límite, a un punto en que ya no les quede de otra que clamar a Dios. Y es justo en ese momento que Dios va a intervenir de forma definitiva. Ahora, esta historia no se queda en el Antiguo Testamento. ¿Qué va? Siglos más tarde, el apóstol Pablo la coge y la usa para explicar una de las ideas más profundas y centrales de la fe. Pablo, en su carta a los Gálatas, utiliza a estas dos mujeres, a Agar y a Sara, como una alegoría.
Veámoslo en la tabla para que quede más claro. Agar, la esclava, cuyo hijo nace según la carne, según el esfuerzo humano, representa el pacto de la ley del monte Sinaí, y el resultado de eso es esclavitud. En cambio, Sara, la mujer libre, cuyo hijo nace por una promesa divina, representa la gracia, la Jerusalén de arriba, la celestial, y el resultado de eso es libertad. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? La lección final es esta. Cuando la Escritura dice «echa fuera a la esclava y a su hijo», Pablo lo está reinterpretando. No es un tema literal, sino un llamado a dejar de vivir en nuestras propias fuerzas, en lo que la Biblia llama la carne, y empezar a vivir en la libertad que nos da la promesa y el Espíritu de Dios. Y bueno, para ir cerrando, volvamos al corazón de la historia, a ese momento tan íntimo, tan personal de Agar sola en el desierto. Después de todo este revolcón, después de recibir esa promesa increíble, Agar hace algo asombroso. Le da un nombre nuevo a Dios. Lo llama El Roi. Y eso significa, literalmente, tú eres el Dios que me ve. ¡Qué declaración tan brutal, tan personal! Y esa, al final, es la gran conclusión. Esta historia nos pinta de cuerpo entero cómo es Dios. Un Dios que no discrimina. Un Dios cuya gracia no depende de dónde nacimos, de cuánta plata tenemos o de si somos el de adentro o el de afuera. Él ve, Él ama y Él le responde a cualquiera que se humilla delante de Él. Punto. Así que cerramos con esta pregunta, para que nos quede sonando. Si Dios se detuvo en medio de la inmensidad del desierto por una esclava fugitiva, por alguien que para el mundo no valía nada, ¿cómo podemos llegar a pensar que Él no ve nuestras propias aflicciones, nuestras propias luchas, nuestros desiertos personales? Ahí se las dejo.